Unai, ¿qué tal? Buenos días, bienvenido. Hola, gracias. Buenos días. Bueno, encantada de tenerle aquí en Capital Intereconomía. Sobre la mesa varios asuntos, uno de ellos la reforma laboral. Hoy el presidente de la COE va a recibir a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, acudirá a presentar los presupuestos generales del Estado y Garamendi ya ha dicho que no cuenten con ellos para el tema de la reforma laboral. ¿Para cuándo ustedes esperan o qué plazos, qué fechas manejan ustedes para esa derogación de la reforma laboral? Bueno, yo creo que entre lo que queda del mes de octubre y el mes de noviembre, este es un tema que tiene que estar resuelto. Ya hemos afrontado 2 veces la negociación en profundidad de la corrección de la reforma laboral. Una nos sorprendió la pandemia y otra fue en la anterior legislatura con Madalena Valerio de ministra de Economía y de Trabajo. Y en ambos casos estuvimos ya muy cerca de corregir algunos de los aspectos centrales de la reforma laboral. En este momento, además de esos aspectos centrales que tienen que ver sobre todo con la negociación colectiva, pues se ha incorporado todo lo que tiene que ver con la reducción de la contratación temporal en España y con la búsqueda de un mecanismo alternativo para que cuando hay problemas en las empresas se puedan acoger a procesos de adaptación de jornada y por tanto la negociación es más compleja, pero espero que en las próximas 6 semanas desde luego esto esté resuelto. Ojalá pudiera ser con un acuerdo tripartito, pero de no ser así, desde luego el gobierno tendrá que tirar para adelante con lo que sea capaz de acordar con los sindicatos. Pero tiene pinta de que no va a ser tripartito, ¿no? Porque la COE, la patronal, no está por ello. Bueno, aquí todo el mundo juega también sus bazas mediáticas y cuando hay una declaración como la que hizo el otro día el presidente del gobierno, pues hay una réplica, en este caso por parte de la COE. El sábado nosotros también estuvimos en el Congreso del PSOE e instamos a esa derogación de la reforma laboral, es decir, hay una batalla de comunicación hacia el exterior, pero más allá de eso las mesas se están celebrando y allí se está negociando. Otra cosa es que yo soy consciente de que el acuerdo va a ser complicado porque la reforma del año 2012, la del Partido Popular, desequilibró de una forma radical la negociación colectiva, el poder de negociación entre trabajadores y trabajadoras y las empresas, y cuando se da tanto a una parte en una reforma, pues es difícil que esa parte, en este caso me refiero a la empresarial, lógicamente, pues renuncie a ese poder, a esos privilegios que le dio esa reforma laboral, ¿no? Pero yo no tiraría la toalla hasta el último momento porque, bueno, ya digo que las negociaciones se están produciendo y no se va a levantar nadie de la mesa, eso sí lo tengo claro. Mencionaba usted un punto importante que es el tema de la temporalidad. Hace unos cuantos días Trabajo proponía que las empresas no tengan más del 15% de empleados temporales en esa reforma laboral. Desde UGT hablaban de limitar la temporalidad, pero además multas económicas e incluso multas penales. ¿Usted eso cómo lo ve, Unai? Bueno, lo primero, yo creo que no es bueno que anden filtrándose continuamente propuestas que se ponen encima de la mesa en una negociación, pero en una negociación a veces se ponen las propuestas para ir condicionando también a las otras partes, ¿no? Y esto lo hacemos todos. Entonces, claro, cuando estas propuestas salen hacia afuera, pues dan pie a polémicas que ayudan poco a la negociación, ¿no? Porque, por ejemplo, lo del 15% de temporalidad, pues a mí es una medida que me trae dudas, ¿no? Es decir, seguramente hay una empresa pequeñita que tiene 7 trabajadores y que en un determinado momento tiene que contratar a 3 más y se pasaría de ese 15% de temporalidad, pero hay una gran empresa grande de distribución en supermercados, por ejemplo, que tiene temporalidades inferiores a ese 15%, a ver si vamos a abrir la puerta a que se incrementen la temporalidad por la vía de poner un porcentaje para todos y para todas las empresas, ¿no? No estoy yo muy seguro que esa sea la medida más eficaz para frenar la temporalidad. En todo caso lo podemos ver, ¿no? Pero aquí de lo que se trata fundamentalmente es de poner cotos al abuso de la contratación temporal. La contratación temporal en España, en efecto, casi siempre, o un porcentaje muy alto de las ocasiones, se da en fraude de ley. Y claro que habría que tener medidas que cuando se encuentran contratos en fraude de ley, las penalizaciones que conlleve a ese fraude de ley sean disuasorias para que no se vuelva a utilizar, porque si sale más barato incumplir que cumplir, pues nos pasa lo que nos pasa, ¿no? Yo creo que en España, además, hay que buscar cómo se tapona el recurso a los despidos que utilizan de forma sistemática muchas empresas, pero como alternativa hay que buscar mecanismos de adaptación de jornada. Es decir, lo que hay que salir en España es de la vieja inercia del contrato temporal y el despido como fórmula prioritaria que utilizan las empresas
para ajustarse a los ciclos económicos. Y lo que hay que hacer es que cuando cambian los ciclos económicos o las empresas necesitan modificar sus formas de trabajar, en vez de recurrir a los despidos, recurran a fórmulas adicionales. Los ERTE nos han dado una pista y se puede trabajar en métodos más parecidos, por ejemplo, a los que se utilizan en Alemania, reduciendo temporalmente las jornadas de trabajo y buscando algún tipo de prestación para que los trabajadores no sufran una minoración importante de sus salarios, para evitar esos despidos. Yo creo que por ahí hay que trabajar. Ayer el ministro Escrivá hablaba de previsiones, lanzaba previsiones respecto a los datos de paro de este mes de octubre y se le veía bastante optimista. Decía que se iban a crear unos 90.000 nuevos empleos. ¿Usted también ve el vaso medio lleno? Se lo digo porque yo al mismo tiempo estoy viendo pues que hay problemas con escasez de suministros, que hay algunas fábricas industriales, pero también incluso alguna textil que está diciendo que va a parar con el coste de la energía tan elevado, también que está obligando a parar a mucha industria. ¿Cómo ven ustedes el mercado laboral para este mes de octubre? Bueno, yo creo que hay que coger un poquito de perspectiva, ¿no? Y primero analizar que España ha pasado la mayor crisis económica que hemos conocido en tiempos de paz, con la caída del PIB del año 2020, y que ha ocurrido algo que nunca había ocurrido en nuestras crisis económicas, y es que la economía ha caído mucho más de lo que ha caído el empleo. En España siempre nos pasaba al contrario, es decir, la economía caía un 2 o un 3% y el empleo caía en porcentajes pues de que por cada punto de PIB que bajábamos 1,7 puntos en empleo. Esta vez ha ocurrido justo lo contrario. Y, por tanto, la recuperación del empleo, después de la utilización de los ERTE, está dándose en unos tiempos y en unas intensidades desconocidos en nuestra historia. Hemos recuperado el 94% de los 3.600.000 personas que estuvieron en ERTE. Y esto es, creo que, un éxito de país que debemos atribuírnoslo y que, además, han sido medidas pactadas en el diálogo social, ¿no? Por tanto, yo creo que esa perspectiva no se puede perder y estamos en una historia de éxito, en mi opinión, en la gestión del empleo en esta crisis. Dicho esto, es evidente que hay muchos problemas asociados. El precio energético es uno y la ruptura en las cadenas de suministros que se están dando en algunos sectores es otro. Entre otras cosas porque no hemos abandonado totalmente la pandemia y entre otras cosas también porque esta pandemia, mientras no vayamos a un proceso de vacunación global, tiene riesgos enormes de que se vuelva a reproducir porque puede haber mutaciones en otras partes del mundo y hoy en día la economía está absolutamente interrelacionada, ¿no? Por tanto, claro que hay riesgos, claro que hay incertidumbres, pero no podemos perder la perspectiva de que la evolución del empleo en España es la mejor en una salida de crisis que hemos conocido en nuestra historia, simple y llanamente porque se han tomado medidas para que así sea, de un coste altísimo. No olvidemos que la utilización de los ERTE nos va a suponer seguramente un gasto de en torno a los 30.000 millones de euros, pero que han servido, como digo, para evitar la destrucción de en torno a 3 millones de puestos de trabajo. Bueno, le veo muy optimista viendo que la tasa de paro está a doble dígito y viendo también el paro juvenil que en algunas regiones de España está en el 40%. Esto es un auténtico drama económico y social. Claro, por eso digo que no hay que perder la perspectiva de cómo hemos afrontado la crisis, pero tampoco perder la perspectiva de cuáles son los problemas endémicos de nuestro modelo laboral. Porque siempre hemos tenido una tasa de paro desproporcionada respecto a Europa, una tasa de paro juvenil muy alta también, y no nos olvidemos que, por citar un ejemplo, la tasa de temporalidad es la más alta de Europa. Por lo tanto, claro que tenemos problemas, pero la evolución del empleo en esta crisis, insisto, ha sido distinta a la del resto de crisis que hemos conocido. Dos cositas más. Una de ellas, ayer Escrivá también decía que va a flexibilizar las condiciones para acceder al ingreso mínimo vital, porque hay unos 300.000 beneficiarios y ahora el objetivo es duplicarlos. ¿No cree que esto ha sido un auténtico fracaso, a pesar de que se vendió a bombo y platillo en un momento muy delicado para la economía por el tema de la pandemia? Bueno, yo creo que el ingreso mínimo vital fue una medida cualitativamente muy importante porque introducía un debate sobre las rentas mínimas garantizadas que yo creo que es fundamental en España para combatir las tasas de pobreza y de pobreza severa, pero es verdad que se vendió tanto a bombo y platillo y que se trasladó casi como una sensación de que se instalaba una renta básica universal, que luego el efecto que ha tenido ha sido menor de lo que se trasladó a la sociedad y además con algunos problemas de gestión, con lo cual a veces genera pues eso una cierta asimetría entre las expectativas que se crean y el efecto real que tiene esta medida, ¿no? Y aunque España es verdad que en esta pandemia ha hecho un esfuerzo fiscal enorme, hemos metido más dinero en la economía que nunca,
pero la situación de desigualdad y de pobreza que sigue existiendo en nuestro país sigue siendo insoportable, ¿no? Y por tanto lo que hay que hacer es mejorar las tasas de protección social y evidentemente las tasas de empleo. Y un último apunte sobre la vacunación obligatoria de los trabajadores. La patronal ha pedido al Gobierno que explore esa vacunación obligatoria. ¿Ustedes cómo ven esto de obligar a los trabajadores a vacunarse? Nosotros lo hemos analizado jurídicamente y en el ordenamiento legal español nosotros pensamos que no tiene anclaje esta medida, por tanto, en caso de que si quisiera ir por esa vía, habría que hacer modificaciones legales en nuestro ordenamiento jurídico. Dicho esto, yo soy partidario de todas las medidas posibles para incentivar la vacunación. A mí me parece que primero, no hay que crear un problema de donde no lo hay. En España no ha habido una oposición más que residual al proceso de vacunación, cosa que no ha ocurrido en otros países de nuestro entorno, como Francia o como Italia, donde hay una resistencia en amplios colectivos de la población a vacunarse. España es un país, yo creo, con una cultura cívica mucho mayor de lo que a veces pensamos, y no ha habido un problema de que las personas hayan renunciado o se hayan opuesto a la vacunación, ¿no? Pero dicho esto, es evidente que hay que promover la vacunación en todas las actividades y particularmente en las más sensibles por el trato con el público, con las personas enfermas o con las personas mayores. Yo eso lo tengo absolutamente claro, ¿no? Pero creo que el ordenamiento jurídico no permitiría este tipo de obligatoriedades o las consecuencias que se pudieran derivar de las mismas, como pueden ser los despidos. Pero en todo caso, no encontrarán en Comisiones Obreras una palabra en contra de promover los procesos de vacunación en todos los ámbitos. Unai Sordo, secretario general de Comisiones Obreras, muchísimas gracias por atendernos en esta mañana de martes. Un abrazo, hasta pronto. Gracias a ustedes. Gracias, cuídese. Hasta luego.